A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Beloved, Queridos hermanos, yourselves with tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios opposes the proud, resiste a los soberbios, shows favor. pero da su gracia a los humildes. So humble yourselves, Inclínense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo los ensalce. cast all your worries Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. and vigilance. Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resist him, Resístanlo, firmes en la fe, knowing that your brothers sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan go the same. por los mismos sufrimientos. The God of all grace, Tras who called you un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, will himself que los ha llamado en Cristo Jesús a su eterna gloria, establish you, los restablecerá, los afianzará, and be dominion. los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Through Silvanus. Les he escrito esta breve carta por mano de Silvano, a que tengo por hermano fiel, Testifying para exhortarlos y atestiguarles que esta es la verdadera gracia de the Dios. chosen one at Babylon. Manténganse en ella. Greeting. Les saluda My son. la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a ustedes, los cristianos. Verbum Domini. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. I will sing forever Cantaré eternamente las misericordias del Señor. all ages. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. I have declared your Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. fidelity stand. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. The heavens praise El cielo proclama tus maravillas, Señor, your fidelity. y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. For who in the sky, ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? or who is ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? forever I will Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. How blessed the people who know, Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. O Lord, in the Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. who find their joy every day. Tu nombre es su gozo cada día. Make your justice their joy. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus appeared to the En 11 aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. These signs will accompany A los que crean les acompañarán estos signos. my name, they will drive Echarán out demonios en mi nombre. new languages. Hablarán lenguas nuevas. Pick up serpents. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. They will lay hands on the sick. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Then the Lord Jesus, Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. right hand of God. Ellos But they went se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Verbum Domini. Today the church celebrates the El día de hoy, la iglesia celebra la fiesta de San Marcos, el evangelista del segundo evangelio. of Saint Barnabas. Él fue primo de San Bernabé, compañero de San Pablo y, como ya veremos, discípulo o asociado cercano de San Pedro. Holds him as the La tradición lo sostiene como primer obispo de Alejandría, Egipto, donde se cree que sufrió martirio, y por lo tanto hoy usamos el color rojo. Sus reliquias en el presente son veneradas en la Basílica de San Marcos en Venecia. in the first chapter. Como sacado del primer capítulo del libro del profeta Ezequiel, a menudo se le muestra como un león con alas en el arte sacro. Así que si alguna vez ven un león con alas en una iglesia, es símbolo de San Marcos. En los Hechos de los Apóstoles sabemos que el nombre de su madre era María, que fue viuda en Jerusalén y proveyó su casa como punto de reunión para los primeros cristianos. Con respecto a la relación de San Marcos con San Pedro y su conexión a los escritos de su evangelio, los estudiosos bíblicos nos dicen que a pesar que Marcos no escribió como testigo ocular del ministerio público de Jesús, fue un canal de tradición apostólica a través de San Pedro, quien fue su fuente principal de información sobre la vida de Jesús. Association with Peter Su asociación con Pedro es evidente tanto en el Nuevo Testamento como en el testimonio de la iglesia primitiva, principalmente los padres de la iglesia. Así que dentro del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro se refiere a su compañerismo con mi hijo Marcos en la primera carta a San Pedro que leemos en la primera lectura de hoy. Marcos es el hijo espiritual de Pedro. Los intérpretes han notado que el trazado general del Evangelio según San Marcos es similar a la presentación de Pedro del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Así que si alguna vez sacan su Biblia y buscan el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, verán lo que está ahí y el discurso de Pedro, verán que es un trazado general del Evangelio según San Marcos. De manera general, podemos decir que el Evangelio según Marcos puede ser visto como un desarrollo detallado del discurso de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Así que San Marcos es como un espejo vivo de la prédica de San Pedro. San Jerónimo nos dice que Marcos, el discípulo,
e intérprete de Pedro, fue su intérprete también, en especial en Roma, escribió su evangelio a petición de los hermanos que vivían en Roma, según lo que él había escuchado predicar a Pedro. Y Pedro mismo lo escuchó y lo aprobó con su autoridad para que fuese leído en la iglesia. Así que San Marcos escribió lo que decía Pedro. Pedro lo miró y dijo, sí, está correcto, léelo en la iglesia. De los evangelios, el de San Marcos es el más corto, 17 capítulos, y principalmente es una colección de narrativas que muestran a Jesús como constantemente en movimiento. Presenta a Jesús como Hijo de Dios, cuyo ministerio estuvo marcado por una serie de portentos que son señales del poder de Dios. Las primeras palabras de su evangelio muy audazmente afirman la divinidad de Cristo, pues lee en el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cerca del final de su evangelio y narrando la muerte de Jesús, San Marcos nos habla del centurión. ¿Recuerdan al centurión al final del evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, quien afirma, realmente este hombre era el Hijo de Dios? Así que tenemos dos marca capítulos. Tenemos que al comienzo dice, este es Jesús el Hijo de Dios, y al final, este es Jesús el Hijo de Dios. Así que el comentarista habla de estos libros del Evangelio según San Marcos que nos hablan con gran inspiración. Y esto es importante en especial cuando leemos, si sacamos la Biblia y lo leemos, en especial en los Evangelios. Si alguna vez leemos el Evangelio según San Marcos, es importante ver estas cosas. La afirmación que Jesús es Hijo de Dios que hace San Marcos al comienzo de su Evangelio es resumen de todo lo que planea contarnos en su libro. Y también le da al lector una clave para entender todo lo que va a encontrar ahí. Así que todo lo que voy a encontrar en este Evangelio comienza con Jesús como Hijo de Dios. Así que si no creemos que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, no vamos a poder entender el Evangelio cuando lo leamos. Muy sencillo. Por lo tanto, San Marcos señala al comienzo que en Jesucristo veremos a alguien que es plenamente Dios y plenamente hombre. Es importante ver a los dos. Así pues, en el último análisis, cada forma de heterodoxia, que no es ortodoxia, cada forma de heterodoxia cae dentro de uno u otro de los dos extremos, o bien terminamos negando la divinidad de Cristo o terminamos negando su humanidad y caemos en la herejía. Así de sencillo. Así que el Espíritu Santo ha querido preservar esas palabras del oficial romano en el Calvario, que también proporcionan una especie de resumen del Evangelio según San Marcos. Cuando el centurión que lo vio exhalar su último aliento, dijo, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Este último libro es seguido en el último capítulo del Evangelio según San Marcos por la gran comisión del Señor. ¿Qué escuchamos en el Evangelio de hoy? Jesús se les aparece a los 11 y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mientras que este mandato apostólico universal del Señor aplicó a los apóstoles y aplica incluso hasta hoy a los sucesores de los apóstoles, o sea, los obispos en el mundo entero, en comunión con el Papa. El Concilio Vaticano II enseña que todos los cristianos, o sea, nosotros, sobre todo los cristianos, yace la noble obligación de trabajar para llevar a todos los hombres y mujeres en el mundo entero para que acepten el mensaje divino de la salvación. Todos nosotros tenemos la responsabilidad. Así pues, mientras que puede que no estemos llamados a ser escritores de uno de los 4 evangelios como San Marcos, todos estamos llamados de nuestra propia manera, según el plan y voluntad de Dios, a predicar el evangelio
happiness in knowing, serving, and Estamos llamados a una vida de felicidad, de conocer, amar y servir a Dios, this según la vocación que Dios tenga para nosotros en nuestra vida. that we have Esta vocación a la que hemos sido llamados, cualquiera sea, we participate necesariamente incluye que participemos en anunciar el mensaje del Evangelio ante los demás, contarles acerca de Jesús, el Hijo de Dios, a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos una obligación solemne de hacer esto, this way of life as pero esta forma de vida, por más grande que sea, tiene sus dificultades. can be difficult. La vida cristiana puede ser difícil. Peter's advice El consejo de San Pedro de la primera lectura de hoy puede ser útil as he calls us to the virtue of cuando nos llama a la virtud de la humildad. he asks us to entrust Nos pide que encomendemos nuestras preocupaciones al Señor. be vigilant Nos pide que permanezcamos vigilantes y resistamos al diablo y que confiemos en Jesucristo. and so St. Peter can say it Así que San Pedro puede decirlo mucho mejor que yo. beloved clothe yourselves with humility Queridos, dealing with one vista another for God que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. resist him steadfast Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén.